Bienvenido a No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido pero tenemos nuestras diferencias. Nahuel y Manuel. Por supuesto que un podcast para magos y para quienes aspiran a hacerlo también. Y hoy vamos a conversar sobre la tercera parte del famoso libro La buena magia de Darwin Ortiz, que parece que no, pero se fue haciendo largo, tiene tanto contenido que no pudimos condensarlo en menos de 3 programas. Y capaz que son 4, 5, 6, hasta 100 programas del libro. Tenemos programado 250 programas. Pero estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Y da para una mucho, gran locura. da para mucho. Pero bueno, calculamos que no, que hoy ya es el último de los programas de este tema. Y si no viste los programas pasados en relación al libro La buena magia de Darwin Ortiz, te voy a dejar los links aquí debajo en la descripción para que los puedas ver y que puedas interpretar y nutrirte de toda esta información extraída de este gran libro. Hoy vamos a conversar de 3 grandes temas del libro. En los podcasts previos hemos conversado sobre el efecto de magia. Y hoy vamos a conversar sobre el personaje, el número y el público, que son las 4 grandes áreas que Darwin Ortiz expone en su libro. Vamos a comenzar con el personaje, ¿no? Un tema muy increíble porque, bueno, como habíamos dicho antes, ese es un gran libro no es teórico, sino que es práctico, y son unos lineamientos de cómo mejorar tu magia, cómo hacerla fuerte cuando ya tienes los juegos, cómo aplicar unas ciertas reglas, que él tiene sus reglas, ¿no? Como si fuesen unas leyes, las leyes darwinianas. Exacto. Y las aplicamos en los podcasts pasados al efecto y vimos que se te abren muchas ventanas y puertas para investigar. Y fue tan interesante haberlo releído después de tantos años, y no fue diferente en estos últimos 3 capítulos del libro, ¿no? Y el personaje y todos sus consejos me hizo repensar, descubrir los caminos que recorrimos y analizar y ver errores y aciertos que hemos tenido de manera intuitiva y de manera aprendida también de estos grandes consejos. Exactamente. Y para comenzar, en relación al personaje, vamos a conversar hoy en cuanto a la creación y en cuanto al desarrollo del personaje. Y primero, si es importante o no crear un personaje. El libro expone 2 posturas en cuanto a la creación del personaje. Una es la de Michael Close, donde Michael Close en su propio libro expone que para él el personaje no es lo más importante. Él dice que el personaje tiene que verse transparente para que la importancia y el verdadero rol importante sea en la magia, en el efecto de magia. Eso yo lo he escuchado de varios magos, incluso acá en Argentina y en varios lados, que dicen, bueno, yo me pongo detrás de la magia, ¿no? Dejo que la magia... Exacto. Yo me paro detrás y no soy más importante que la magia. No es que sos pasivo, sos activo, producís la magia, pero tu personalidad no se lleva por delante de la magia, sino que la magia es lo más importante o memorable, vamos a decir. Exactamente. Darwin Ortiz, en cambio, piensa lo contrario. ¿Qué significa esto? Que es más importante que nos recuerden a nosotros con nuestro personaje que la propia magia que vamos desarrollando también, ¿no? Yo estoy un poco más alineado a la de Darwin Ortiz que a la de Michael Close, si hablamos de estas 2 grandes formas de ver el personaje. Por lo tanto, nos vamos a enfocar ahora en el lineamiento también de Darwin Ortiz. Y la primera pauta en cuanto a la creación del personaje que plantea es la gran frase que la hemos escuchado infinidad de veces nosotros, que es: sé tú mismo. Sé tú mismo puede ser el principio para crear el personaje, pero es una definición muy simple, expone Darwin en el libro.
como muy simplista. ¿Y por qué? Porque hay muchos yos. Yo soy un montón de yos también, claro, ¿no? Muchos roles. Exactamente. Freud ya dijo que el ser humano tiene por lo menos 9 personalidades y ahora hay libros escritos en donde dicen que hay 11 y más de 11 también. Entonces, Darwin Ortiz ve también esto, que hay un montón de yos, entonces ¿cómo hago para ser yo mismo si hay un montón de yos? Por lo tanto, plantea que el personaje no es algo que se delinea, sino que es algo que se encuentra. Se encuentra en el desarrollar, en el hacer esos efectos de magia y ese estilo de magia que nos sale, sin que lo pensemos mucho, ¿no? Sí, yo también pienso que tiene que ver con un punto que usaba mucho Dave Vernon, que él lo plantea, por lo menos uno lo puede leer entre líneas, que es el autoanálisis, ¿no? Digamos, la meditación constante en uno mismo, en cómo uno es, en cómo uno se desarrolla con los demás. Yo siempre planteo un ejercicio que es muy bueno, que es que uno invita amigos, pone bebidas y se arma una fiesta. Y vos la filmás la fiesta, la filmás toda, pero nadie sabe, solo sabes vos. Y vos te olvidás también, cuando entras te olvidás, te pegas unas cachetadas, un martillazo en la cabeza y te olvidás. Y cuando te recuperás del martillazo, interactúas con la gente, haces chistes, haces un juego de magia y después te mirás y te analizás cómo interactúas con las personas, qué parte de tu personalidad flora de una determinada manera y es atractiva para el público y para ti, y luego utilizar esas pequeñas como herramientas para construir, o para, mejor dicho, construir o crear, es para lo que decía él, ¿no? Y lo que decís vos, que es encontrar, ¿no? Descubrir qué faceta de tu personalidad pues aflora mejor y es más. Es el caso de Goshman, ¿no? Que Goshman, claro, su faceta y su personaje es un viejito verde que se levanta a las chicas y le dice cosas a las señoras, claro, pero él no era así normalmente. Y después pone otro ejemplo de otro mago, no dice el nombre, claro, que era un viejo verde terrible, pero que en la magia no, porque quedaría fatal en el personaje de él acercarse, aproximarse al sexo opuesto o al mismo sexo de esa manera, ¿no? Exactamente. En el mismo libro también está expuesto un método de Channing Pollock. Cuando le preguntaban a Pollock cómo creó el personaje, él decía, es muy simple, te tenés que mirar en el espejo y ver qué sentís en relación a tu físico, a qué ves, y en relación a eso que ves, empezar a diagramar un personaje. Claro, parece simple, pero es complejo. Bueno, Channing Pollock era súper fachero, se veía, seguro estaba enamorado del mismo. Yo me veo al espejo, me tiro con un ladrillo, más o menos. No lo veo muy efectivo para todo el mundo. Leonardo DiCaprio lo usa mucho ese. Pero bueno, otro tema también importante que expone en cuanto a esto es que uno tiene que ver el papel y la materia prima que tiene. Si nos alineamos en lo de Channing Pollock, él, claro, era un tipo como muy fachero, entonces creó un personaje que se alinease con su personalidad, con su facha y con lo que era, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que ver y lo que expone el libro es cuál es tu materia prima y cuál es tu papel que vos querés desempeñar dentro del rol de la magia, ¿no? Y acá ya entramos en una pauta más introspectiva. Plantea también Darwin que hay que preguntarse ¿quién soy cuando hago magia? Esta es una gran pregunta para mí, ¿no? Porque en general, cuando nos ponemos a hacer magia, fluimos, pero no nos preguntamos algo tan profundo como ¿quién soy cuando hago magia? Sí. Y cuando empezamos a preguntarnos este tipo de cosas, van aflorando las respuestas y uno puede empezar a vislumbrar por dónde está el camino para crear el personaje. Sí, o sea que también, ojo, porque él plantea, tampoco es un proceso místico. Exacto. Según él, yo creo que siempre tiene algo de místico el arte, ¿no? De autorrealización. El arte como autorrealización es un camino maravilloso. Pero él plantea, bueno, no, nada de misticismo, más bien él plantea, dice, bueno, hacer un autoanálisis de la personalidad, de quién somos, hacer un análisis de lo que nosotros generamos en el público y qué es lo que le gusta más de nosotros al público, y hacer un análisis de los efectos que nos gustan. A mí lo que me gusta de este libro y de esta parte es que él es una persona muy práctica, ¿no? Que enseguida dice, bueno, planteamos un ejercicio. Exacto. Te dice hacer unas listas, ¿no? Donde te pone... Y entonces eso me parece como el punto... Cualquiera que esté interesado de ustedes y mismo nosotros siempre tratamos de evolucionar el personaje, de que crezca.
Tienes que ir a ese capítulo obligatorio, leerlo y hacer el ejercicio, una lista de qué te pones, qué dices, qué palabras usas, qué es lo que haces, qué accesorios usas, todo eso, hacer las listas y imaginarse en diferentes situaciones, accesorios, ropa, palabras, qué palabras uso. Todo eso es fundamental y recomiendo vivamente que vayan al capítulo donde habla de esos ejercicios y cómo hacerlos. Exactamente. En el capítulo está la creación y luego el desarrollo. Y en el desarrollo él habla de 4 puntos que son: 1, el vestuario, la ropa. El número 2, qué digo en cuanto al guión y en cuanto a las frases del personaje también. Si tiene frases puntuales que en diferentes momentos se repiten también, ¿no? No, y tiene que ver también con, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo Gaso haciendo los jubiletes, que usa un lenguaje que se adecua más a la magia callejera y una gestualidad que se adecua a ese ámbito, que agarrar ese personaje y meterlo adentro de un teatro. Exacto. Y otra persona que no sea él, porque si es él, bueno, vaya y pase. Y lo mismo pasa mucho con magos. Yo en Argentina veo ahora que muchos hablan de una manera, pero que no les va con la persona. A algunos les va a hablar, digamos, a veces cometiendo errores gramaticales, pero otros no. Y vos lo ves cometiendo errores gramaticales a propósito y decís, pero no le pega con nada, ¿no? Entonces, exactamente. Bueno, ver un poquito eso. Exactamente. En cuanto a lo que el personaje usa puntualmente, pero como accesorio. ¿Qué significa esto? Que hay ciertos tipos de personajes que puede ser que hagan magia con una percha y otros no. Claro. O con clips y otros no. Entonces, en relación a los accesorios que vas usando, vas diagramando también el personaje. Y en el final del capítulo empieza ya a delinear los ejercicios puntuales para crear el personaje, que tiene que ver con las columnas de las que hablabas vos recién, accesorios, ¿no? Ojo con los accesorios. Se refiere más bien no tanto a si usas monedas o clips, porque son accesorios generales que todo el mundo puede usar, sino también que de pronto en la época que vivimos sacar una caja o sacar la fuente de la paloma, ¿no? ¿Cómo se dice? La olla de la paloma. Hay elementos que son anacrónicos o que no tienen que ver con el estilo. La cacerola, sí. Uh-huh. No tiene que ver con el estilo de uno o con lo que vos planteás, ¿no? Si vos vas vestido de una manera, no podés sacar un determinado tipo de props, porque genera un ruido, ¿no? Y todo lo que sea ruido y no sea claridad y sea incongruente con tu personaje, pues eso hace que quede como medio como un Frankenstein el show, ¿no? Que al final haces diferentes juegos usando diferentes tipos de personajes dentro del show, ¿no? Y eso queda medio... Exactamente. Hay que tener cuidado, a menos que sea tu leitmotiv, pues hago todos diferentes personajes, ¿no? Tal cual. Y para terminar entonces con el tema del personaje y la creación del personaje, el ejercicio puntual para que te lo anotes y lo hagas hoy mismo si podés es que en una hoja traces 5 columnas. En la primera columna la ropa y que empieces a delinear ciertas ideas en cuanto a prendas y ropas que tu personaje va a ir teniendo. En la segunda columna, la terminología, los términos y las palabras que tu personaje puede ser que diga y cuáles nunca diría, como las malas palabras en ciertos casos y en otros no. En la tercera columna, frases que vos quieras transmitir con tu personaje, conceptos, todo tipo de frases. En la cuarta columna, efectos, pero no tiene que ver con efectos de magia, sino con temas de los efectos de magia. ¿Cuáles son los temas que vas a tocar vos? ¿La transmisión de pensamiento o la coincidencia? ¿Cuáles son cuáles son los temas que va a delinear tu personaje también? Y la última, los accesorios. Que hagas una lista de accesorios que tu personaje usaría y una lista también de los que nunca utilizaría también. Y al margen de este tipo de trabajo interno en cuanto al personaje, expone también Darwin Ortiz que un ejercicio bueno para la creación del personaje es mirar muchos números de arte, no solo de magos, sino de grandes cómicos, para que uno pueda extraer tips y trucos de cómo crearon ese tipo de personajes también. Claro, y cómo lo expresan también. Que eso nos lleva al tema del estilo, ¿no? En la magia, que tiene que ver con el personaje y que es en la forma que hacemos las cosas y cómo ser coherentes con el estilo y cómo generar estilo, ¿no? Exacto.
¿Qué puedes decir de eso? El estilo también es un tema muy complejo, del que hay muy poco escrito en general, porque no hay una fórmula para tener estilo. Sí es algo que uno lo tiene que buscar, pero no hay una fórmula para encontrarlo. No, yo sí veo, por ejemplo, siempre me gusta pensar en los magos que admiro, ¿no? Por ejemplo, Pablo Sanata tiene un estilo muy claro, ¿no? Y ese estilo lo ves en todo, en forma de vestir, en forma de hablar, pero sobre todo en la forma de las técnicas que utiliza, ¿no? En la magia. Entonces ves que el estilo de él es la baraja sobre la mesa, los juegos horizontales, él mezcla de una determinada manera. Por ejemplo, él nunca mezclaría haciendo así, no le pega a su estilo, claro. ¿no? Entonces, bueno, ver qué estilo tenemos. Por ejemplo, ahora se ve mucho que todos los magos abusan del estilo de Dani de Ortiz, de mezclar así, de tirar cartas, pero que ese estilo, sí, pero soltura que le pega a Dani, no que le pega a todo el mundo, porque no puede tener, Pablo tiene mucha soltura cuando mezcla también, pero no tira las cartas así. Entonces, bueno, ver qué tipo de técnicas, qué tipo de movimientos, qué tipo de, también la ropa, también lo que decís, pega al estilo. Por ejemplo, Dani Ortiz es un tipo que cuando lees el capítulo del estilo y empiezas a leer, claro, él no te avisa lo que viene después, y es muy gracioso porque pone: a mí no me gusta hacer juegos donde las cartas se doblan o se rompen. Me parece algo malísimo. Claro, vos lo lees y decís, pero ¿qué está diciendo este hombre? Y a mí no me gustan, las cartas son para apostar. Así que hablar de apuestas, de esto y de lo otro, no son para otra cosa. Y claro, al final te dice, bueno, pero no me tenés que seguir en nada de todo esto. Yo te estoy mostrando mi estilo y cómo mi estilo delimita lo que yo elijo y cómo hago magia. Y entonces es bueno ver un poco cuál es tu estilo y meditar en eso y luego tomar decisiones a través del estilo para no tener diferentes estilos, a menos que sea algo consciente, ¿no? Que vos lo quieras Exactamente. Hacer. En el libro expone también que nos tenemos que dar cuenta en relación al resultado que provocamos en el público, o sea, a lo que el público nos trae de lo que hacemos magia, y ir en esos rumbos y en esos caminos que el público nos va a ir mostrando para que el estilo se pueda readaptar a los efectos de magia y a lo que el público nos trae. Ese es un tema ya muy polémico, ¿no? Porque ahí está siempre la polémica de si la magia la hacemos para que le guste al público o la magia para nosotros. La hacemos nosotros. No, digamos, la magia es para el público, la tiene que disfrutar el público, pero me refiero si el público marca tendencia en lo que elegimos o no, o si elegimos lo que nos gusta y llegamos a un nivel de desarrollo del arte que también le gusta al público. Bueno, es un tema para discutir, que cada uno tendrá su postura. Un día podemos hacer un debate acerca de esto. Un gran debate acerca de esto. Y también, bueno, habla obviamente de temas que hemos tocado en otros podcasts, como la naturalidad. Ahí habla de la naturalidad de Vernon, que dice Vernon era un naturalista, ¿no? Que quería imitar las acciones naturales como el público las haría. Versus Slaydini, que era un mago natural o Ascanio, pero en su propio estilo. Nadie mostraría las cartas haciendo un culebreo como Ascanio. Exacto. Esa cosa maravillosa y hermosa de la danza de las cartas, pues ningún espectador haría una cosa de esa. Sin embargo, es algo natural que un mago lo haga, y sobre todo natural en Ascanio. Quizás si lo hace otro, le queda un poquito no con tanta gracia, ¿no? En las manos. Y entonces ver un poco la naturalidad para crear estilo, y la naturalidad también en relación con el efecto que realizamos y no tanto con el método, ¿no? Que los gestos y la gestualidad sea la gestualidad en sí misma, valga la redundancia, sea natural, pero para el efecto, no para el método. Entonces, bueno, yo creo que es un capítulo donde el personaje, la creación, el desarrollo, el estilo, todo te hace por lo menos meditar, y ya teniendo en la mente esos aspectos ya es más fácil que puedas ir de a poquito despegándote de las influencias que te van marcando, ¿no? Porque él habla que si te quedas en la etapa de solamente la imitación, pues es inevitable caer en la mediocridad, ¿no? Entonces siempre es bueno intentar, en algún momento como sea, tratar de salirte lo más que puedas, sin descuidar las influencias, pero siempre tratando de ver vos cómo lo podés adaptar y cómo vos podés ser vos mismo, tu propio personaje, ¿no? Exactamente. Entremos ahora en el número para terminar con el público después, ¿no? Bueno, extrañamente yo esperaba más de ese capítulo, en el sentido de más largo y más desarrollado y más cosas, ¿no? Más secretos. No hay mucho escrito sobre el número muy desarrollado. Bueno, podemos decir que el último trabajo de Tamariz del Arcoíris Mágico tiene un capítulo de cómo armar el número y demás. Me pareció muy interesante, me parecieron consejos prácticos, directos,
Acá me noté unos puntitos para no olvidarme de la estructura. Y bueno, él habla básicamente de la estructura de vaudeville, que es hacer un buen juego al principio, un buen juego, digamos, el mejor juego al final, el segundo mejor al principio, y luego ir viendo qué voy poniendo. Dice, tiene que ser como la cresta de una ola, el desarrollo dramático de la sesión, donde siempre tiene que ir creciendo, ¿no? Como que el juego siempre tiene que ir siendo mejor, ya sea en el efecto o en las condiciones que planteas. Que es una estructura clásica, no tiene ninguna novedad. Sí habla de un primer juego que tiene que ser relativamente corto, donde el efecto tiene que aparecer enseguida para que la gente entienda de qué va. Me gustó una cosa que dice, que el efecto primero tiene que resumir de qué va a ir el acto y tiene que establecer el personaje. Y también que dice que la gente en la magia de cerca muy rápidamente decide si te va a escuchar o si va a conectar o va a desconectar, ¿no? Que eso es algo que coincido, que en la magia de cerca es casi instantáneo si la gente conectó o no. Y si no conectó, es muy difícil levantar la comunicación, muy difícil. En el salón tenés muchas oportunidades para levantarla. En la magia de cerca, donde no conectaste, ya... Exactamente, pero plantea también que la primera impresión es la más importante para todo esto, ¿no? Entonces, que uno ponga foco y un grado alto de tiempo y esfuerzo en los primeros minutos. Para mí es hasta más importante el principio que el final, porque si no hay un buen principio, no se llega muchas veces a un buen final. Entonces, siento que la gran mayoría de todos los magos pierden mucho tiempo o invierten mucho tiempo en buscar un gran final, pero no un gran principio. Y me parece a mí un punto importante para explorar y desarrollar en cuanto a esto. Sí, yo, digamos, pienso, digamos, si tengo que opinar sobre esto, estoy de acuerdo en bastantes cosas que dice en un punto, porque primero que hay muchas estructuras de cómo crear un acto, y muchas estrategias, no es la única. Esta sería para mí la más clásica y la más... No hay mucho para discutir acá, esto es 1 más 1, 2. Un buen juego al principio, un genial final, y en el medio algo que vayan creyendo siempre. Pero sí he de decir que también suscribo él habla de que es una cosa muy simplista decir, ¿no? La persona es lo más importante, dice, que es muy simple decir eso. Pero que obviamente si la persona gusta al público, enseguida el público va a querer escuchar, va a querer que le salga bien la magia y va a querer que salga bien el acto. Exacto. Pero yo no creo que sea simple no creo que sea un simplismo, ¿no? Algo simple decir la persona más importante. La persona, el que hace, él mismo lo dice en otra parte del libro, ¿no? Cuando dice, no dice, no estamos haciendo la magia para promocionarnos nosotros. ¿no? Exactamente. Entonces, lo más importante siempre es la persona, cómo conectás con el público los primeros 40 segundos, 1 minuto, cómo te sentás, cómo hablás, y obviamente el efecto. Pero bueno, a veces hay efectos que son gag. No hablan de la magia casi. Yo hago a veces algún gag para empezar y muy fuerte eso para el público también. Entonces, bueno, eso es para pensar y para opinar y para ver qué le viene bien a cada uno. Y después, bueno, la estructura, obviamente tenés la unidad, habla de la unidad y de la variedad. La unidad en el sentido de que vos primero dice una cosa muy buena, ¿no? Que a mí me hizo pensar en todos mis comienzos, que es la unidad de personaje, porque a veces, como uno hace un juego como lo hace Juancito, este juego lo hago como lo hace tal... En la sesión tenés diferentes personajes, ¿no? Y se vuelve un Frankenstein en la sesión de diferentes partes, ¿no? Exacto. Y eso le pasa mucho a los que no son profesionales, porque no tienen un guión y que simplemente lo realizan como lo aprendieron, porque tampoco tienen ni tiempo ni capacidad para crear una charla. Y entonces, más ese consejo va a las personas que están empezando, que tienen 7 personajes para cada juego, ¿no? Entonces, tener unidad en el personaje, que el hilo central de la sesión sea en una línea hacia el personaje y el otro sea la magia, ¿no? Pero el personaje como hilo conductor. Exacto. Y después, en accesorios, ¿no? Que pueden ser también, los accesorios te pueden dar una unidad. Por ejemplo, si haces cartomagia, una rutina de cartas, o si haces una rutina de monedas como David Roth, pues tenés ahí una unidad. Y el argumento, obviamente, que te da la unidad. Pepe Carroll lo cita y dice, bueno, Pepe Carroll hablaba de la magia como argumento. Mi argumento es que yo hago magia, soy mago y hago magia. La desventaja del argumento es que si vos hablas de ciertos temas, bueno, te limitan en la elección del material, porque no tenés que descartar muchas cosas. Exacto. El argumento te va limitando. Y después habla, bueno, de diferenciar entre el argumento y el tema, ¿no? Entre la diferencia entre el motivo y el tema. El tema puede ser la magia, voy a hacer magia, y el motivo pues puede ser otro.
el tema puede ser uno, el tema debe de ser uno, que es el hilo conductor, y los motivos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en Ghostman, que es un acto que a mí siempre me gustó y cuando pone el ejemplo lo puedo visualizar todo el tiempo, es el acto de un mago y el personaje y la interacción con el público y las monedas y las bolas de esponja que desaparecen, pero al mismo tiempo tiene motivos adentro, claro, que son, las monedas pasan abajo de los objetos, no todo el tiempo. Exacto. Entonces se puede ver que hay un tema que es la magia, el personaje y unos motivos varios diferentes. Exactamente. Así que me pareció muy interesante. Yo creo que si quieren hacer una estructura simple, sobre todo para las personas que no saben la duración del show, porque el problema de un profesional, el profesional sabe lo que dura el show, los juegos que hace. Exacto. Pero un amateur, cuando te dicen, hacete un juego, ¿qué haces? ¿Cuánto dura eso? Entonces él dice, siempre tenés que organizarte, no pensar, bueno, como hacía Dave Vernon no era profesional, pero era muy inteligente. Y él decía, bueno, me voy a anotar estos juegos, estos son los que yo voy a hacer, no me salgo de acá. Y ponía un comienzo, un final, varios juegos, y salía de la casa con un cartoncito. Entonces, hacete un juego, no tenía que pensar. Sacaba la baraja y lo hacía. Exacto. Entonces, llevar una lista de juegos, y si te va muy bien y siempre te piden que hagas un bis y no lo tenés preparado, no puedes hacer un juego que caiga, ¿no? Que a mí me acuerdo una vez en una actuación, hago el Fuera de este Mundo, creo que lo conté en otro podcast, pero viene el caso acá, y cuando estoy haciendo finalizando el show, me dice, hacete otro. Y yo hago otro juego después del Fuera de este Mundo y claro, va para abajo el show. Claro. Después del Fuera de este Mundo, ¿qué haces? O sea que es un tema muy interesante, un capítulo impresionante, y bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Porque exactamente. ¿Y nos faltó el público? No me digas. Puedo hablar un poquito muy por arriba, sí, si hacemos un poquito, si me lo piden ahí en casa, me lo piden en casa, los estoy viendo. Hagámoslo ahora para... Me anoté unos puntos sobre el público, para hablar 2-3 minutitos. Sobre todo sobre el público, cómo relacionarse con el público. Exacto. Él le dedica bastante tiempo a la misdirection, ¿no? Al manejo de la atención. Y dice, el manejo de la atención no es desviar la atención, obviamente son términos que todos manejamos, que no es desviar la atención de algo, sino que es acercarla hacia otra cosa. Exacto. Y dice, la primera fuente de atención es el mago tiene que ser interesante y tiene que ser atractivo. Y habla, bueno, lo primero es que tenemos que desarrollar el sentido comercial, que es entender y poder entender al público, cómo el público reacciona, de manera que podamos después, cuando creamos los juegos y pensamos los juegos, entender esto va bien para el público, esto al público le va a encantar, esto no. Y dice, bueno, si tuviésemos un recurso ilimitado de público, recurso ilimitado de tiempo y todo lo pudiésemos probar en público, bueno, sería genial. Pero cuando no tenemos eso, es mejor entender y desarrollar un sentido comercial. Entonces me pareció muy bueno cómo interpretar las reacciones del público, ¿no? Porque hay magos que no interpretan nunca la reacción, hacen un juego, todos vemos que es terrible el juego, y después dicen, ¿viste cómo reaccionó el público? Y vos decís, pero si el público no reaccionó, si yo estaba ahí atrás y dijeron, uy, esto no entendí. Claro. Entonces se vuelve sensible a las reacciones del público, y dice actuar, generarse situaciones para actuar, para generar tablas, ¿no? Para tener experiencias. Y después toca los temas muy interesantes del timing, el ritmo y el tempo, ¿no? Que son... Qué temas interesantísimos. Pero eso puede tardar, no sé, podemos hacer un podcast solamente de esto, ¿no? Si ustedes quieren, me parece que se quedó sin batería y se apagó. Hace rato. Bueno, sigamos. Sí, seguimos, nos quedamos sin batería. Yo no me di cuenta, se nos quedó sin batería la cámara, pero igual seguimos. El timing y el tempo y el ritmo, creo que ya es un tema central para otro podcast, como el suspenso, que próximamente se viene un podcast sobre suspenso y cómo crear suspenso, y sobre la atmósfera mágica también otro podcast. Entonces me parece que podríamos diagramar y desarrollar un podcast de ritmo, timing y tempo. Claro, porque la idea de esto no es que nosotros hablemos de todo el libro tampoco, ni queremos mostrarle todo el libro, sino que queremos que ustedes, hacer un teaser, ¿no? Para que ustedes digan, mirá qué bueno, me voy a ir a leerlo. La idea es que lean el libro, la idea es que lo estudien, lo analicen, se comuniquen con el libro, establezcan un diálogo con el autor y que nos escriban después y nos digan qué les pareció y qué redescubrieron, si ya lo leyeron, qué redescubrieron. Yo lo leí después de unos 15 años o más. Y descubrí, la verdad que me gustó mucho, descubrí muchas cosas que no había descubierto la primera vez, que no había ni prestado atención, así que recomendamos vivamente que lean este libro, ¿no? Strong Magic, la buena magia de Darwin Ortiz. Exactamente. Y como todo lo bueno llega
a su fin Y y, esto lo malo también. también, Y esto así que también. nosotros también. Ya estamos en el final. Gracias por haber estado ahí. Si te interesa que hablemos de un tema puntual, por favor, déjanos un comentario. Y si es un tema que a todo el mundo le gusta, vamos a desarrollar un podcast. Estamos abiertos a todas tus preguntas, a todas tus consultas. Nos podés escribir aquí debajo también, que vamos a contestar y leer todo. Esto fue un episodio más de No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido, pero tenemos nuestras diferencias. Nahuel y Manuel. Un podcast para magos y para quienes aspiran a hacerlo también. Esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.